Buen mediodía. Bueno, ¿podemos ser independientes de Estados Unidos? ¿Podemos ser independientes de la mirada del otro? Cultural, políticamente, económicamente hablando. Vivimos en una coyuntura compleja, difícil. Se habla mucho de esto y también tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Las ganas de ser independientes o las ganas de estar interactuando con el mundo entero. Podemos tener una mirada hippie, no hay fronteras, somos un mundo, el mundo es uno solo, pero no es tan sencillo y tan simple. Así que detrás de esto hay una pregunta, si vos querés participar, podés hacerlo en nuestra cuenta Twitter. ¿Podemos ser independientes de Estados Unidos? ¿Sí o no? La Argentina se plantea ese dilema todo el tiempo. Nosotros en Latinoamérica nos planteamos por lo menos ese paradigma, un viejo paradigma. Hasta ahora el 56% dice que sí, el 44% dice que no. Vamos a intentar opinar sobre este tema, pero con especialistas que han investigado sobre nuestra misión colonial o nuestra misión descolonizada, ¿no? Sobre estas cuestiones con dos personalidades que hoy justamente van a tratar de profundizar esto también en la Universidad Nacional de Rosario. Esto es Viceversa, una pregunta, varias respuestas distintas. Bien, nos acomodamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen mediodía. El doctor Emilio del Percio. Enrique Emilio le dije. Emilio del Pérsico. Por Emilio del Guercio. O del Emilio del Guercio. Puede venir por el amigo. Un poquito Emilio. mayor que vos, Emilio. Es mayor que yo. Bueno, sociólogo, filósofo, abogado, un hombre que piensa también lo que nos pasa desde lo académico. ¿Podemos ser independientes de Estados Unidos? ¿Qué pensás, sí o no? Poder podemos, no es fácil y hay que tener muchas ganas, pero poder se puede. Bien, nos acompaña también por primera vez en Rosario, pero me dijo fuera de cámara, por primera vez en la Argentina, Jacobo Tancara, ahí está, Tancara. Me dijeron que vivís en el límite entre Chile, Perú, Bolivia, ¿puede ser? Sí, he dedicado la mayor parte de mi juventud a ser transhumante entre Chile, Bolivia y Perú. Nací en Chile, pero en la zona fronteriza con Perú y Bolivia. ¿Hiciste tus estudios filosóficos en Alemania? Sí, hice un doctorado en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, sí, efectivamente. Y teología en Costa Rica y estudié literatura en Bolivia. Ah, mirá, tenés una biblioteca intensa, bueno, admirable. Jacobo, ¿podemos ser independientes de Estados Unidos desde el mundo latinoamericano? Hay que llegar a acuerdos, ¿no? Especialmente sobre tener más autonomía regional, ¿no? En esto creo que hay unos partidarios que están atornillando al revés, digamos, ¿no? Y hay otros que quieren efectivamente la patria grande, quieren mayor integración, pero hay otros políticos o gobiernos que quieren más bien dividir a América Latina. Tenemos que fortalecernos como región. Creo que eso es fundamental para lograr una independencia. No solamente Argentina, no solamente Chile o Perú, sino como región tenemos que crear un bloque ahí regional, económico, cultural. Nosotros celebramos el 25 de mayo una revolución, la idea de una revolución, homenajes, 200 años se cumplieron hace poco. También la idea de la independencia se celebra mucho el 9 de julio. ¿Por qué nos cuesta ser independientes? Bueno, vos decís lo que se celebra es justamente la declaración de la independencia. Sí, generalmente uno declara lo que no tiene. Y se reivindica, digamos, ¿no? Los próceres del siglo XIX. Y se reivindica, pero se declara y se reivindica lo que no se tiene. Sí. Si no, no haría falta andar declarándolo y andar reiterándolo constantemente. Acá es un problema porque el programa se llama Viceversa, debatir, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías. Hoy vamos a estar de acuerdo. Es un problema eso, va a haber otros interlocutores seguramente que van a participar, pero en realidad no estábamos viviendo una época como para plantear mayores grietas, entonces me parecía interesante que hoy nos pongamos de acuerdo con esa idea, por lo menos que los interlocutores dejemos de lado un poquito, aunque sea el viceversa, ¿no? Correcto. ¿Por qué nos cuesta ser independientes? Mira, una de las cuestiones, creo que Jacobo dio en la clave cuando hablaba del tema de la integración. No tenemos escala desde México hasta Argentina, ninguno de nuestros países, como para tener una genuina independencia económica, política y sobre todo una independencia cultural y además por el lugar donde estamos. Un solo ejemplo, ¿por qué Corea en los años 50
pudo nacionalizar los depósitos y aplicar todos esos depósitos a la creación de industria de punta, y cuando esa misma época Argentina lo quiso hacer, vinieron los golpes militares y dijeron aquí no. Pues Corea tenía al lado a China, Japón tenía al lado a China y a Rusia. Esos países podían tener su propia industria porque geopolíticamente era importante. Acá en el caso nuestro sabemos cómo vino la cosa. ¿Hay una batalla geopolítica que se sostiene todavía, doctor, en el sentido de o perteneces al bloque norteamericano o perteneces al bloque hoy, que puede ser Rusia, China y algunos otros países del sudeste asiático? Algo de esto hay. El tema mío directamente no es la geopolítica, pero indudablemente algo de esto hay. Ahora, ¿podemos negociar en serio? Insisto en la cuestión de la escala. ¿Podemos negociar en serio y ser, no sé si independientes, pero genuinamente interdependientes con Estados Unidos o con China cuando vemos las asimetrías que tenemos de PBI, etcétera? No. ¿Podemos negociar de igual a igual si desde México hasta Argentina nos integramos? Sí. Es decir, hay ahí una cuestión muy importante. Y en este sentido hay algo que una gran ventaja que tiene América Latina sobre otros bloques regionales, y es que hay ciertas identidades culturales, empezando por una lengua, y hay muchas cosas que hace que un argentino tenga más en común con un mexicano que un bávaro con un pruso en Alemania, por ejemplo. Le pregunto a Jacobo, que tiene una conciencia latinoamericana, si la industria cultural que emite Estados Unidos, que tanto nos influencia, desde la música, la literatura, la industria hollywoodense, por ejemplo, ayuda a perder esa noción de lo nuestro, digamos. ¿Cómo lo ve usted cuando la industria cultural es tan voraz, ¿no? Nos ha tocado a todos, nos ha colonizado a todos en algún momento, ¿no? Sí, en este sentido, lamentablemente nos hechiza, especialmente a la... Nos hechiza. Sí, nos hechiza. Estamos embrujados, ¿no?, con toda esta industria cultural. Y de ahí la importancia también de empezar a revalorizar, ¿no?, nuestras propias producciones, el mundo de lo popular, digamos, ¿no? Lo popular, claro, no en un concepto tanto político, sino en un concepto también cultural, ¿no? Lo popular, empezar a revalorizar nuestra música, nuestra literatura, nuestro arte y nuestro cine también, ¿no? Me parece fundamental que sea, en este caso, una política de Estado, empezar a impulsar nuestras propias creaciones, ¿no? Una manera de resistir, pero en las opciones que la gente tiene, los gustos están manipulados incluso, ¿no? Y claro, la industria cultural arremete con todo, ¿no?, en América Latina, y nos estamos volviendo imitadores, ¿no?, de los que se producen en el norte. Hay cosas muy valorables, ¿eh? En esto no hay que ser pintar las cosas en blanco y negro, sino que hay que valorar también el aporte que hacen, ¿no?, los Estados Unidos o los países del llamado primer mundo. Hay que revalorizarlos, pero también hay que mirar al sur, ¿no?, lo que se está produciendo en Irán, lo que está produciendo en África. ¿Podemos convivir con el poder del gran mundo sin ser sometidos? Es complicado. Ahora tenemos el tema de las industrias de armas, ¿no? Hay armas de destrucción masiva, y eso es un gran problema, ¿no?, porque pareciera ser que es el lenguaje en el cual nos estamos entendiendo, ¿no? El país que tiene bombas nucleares parece que lo respetan más. Y cuando uno no está desarmado, los imperios se invaden, manipulan, etcétera, ¿no? Se ve en la geopolítica que los países armados son los que consiguen algún grado de respeto, alguna posibilidad de dialogar, pero los países que están desarmados o que predican la paz, digamos, están en una situación de desventaja, ¿no? Y el imperio, digámoslo así, por usar esa palabra, sí, porque es un imperio, la verdad, ¿no? Geopolíticamente se puede ver cómo va a otras regiones, saquea, roba, mata. En Irak, por ejemplo, hay 1 millón de muertos de que hay una intervención del imperio. Entonces tenemos el problema en Siria, tenemos el problema indirectamente, venta de armas a Arabia Saudí, la situación en Yemen, por ejemplo. En fin, tenemos guerras en muchas partes y mucha venta de armas, ¿no? Estuve en Vietnam hace poco y en las grandes ciudades de Vietnam. Y si bien ellos ganaron la guerra con Estados Unidos, hoy la economía de mercado atraviesa de una manera muy brutal ese país. Hoy se sostiene por economía de mercado. Los centros comerciales de Vietnam, de las grandes ciudades, tienen mayor sofisticación comercial que las de aquí, de la Argentina, por ejemplo. Quería decir solamente que el libre mercado es muy cuestionable, ¿no?, porque vemos oligopolios, vemos monopolios. Por ejemplo, en Chile hay un monopolio tremendo, ¿no? Se dice que 5 familias son dueñas de Chile.
Entonces vemos ahí que no existe libre mercado, ¿no? Como tal, así, ¿no? Más bien lo que hay que impulsar sería un libre mercado, pero como tal, que existe realmente. Bien, le preguntamos a un concejal que no piensa como ustedes, se llama Rodrigo López Molina, pertenece a una línea de pensamiento que también desde ese lugar, que es Cambiemos en Argentina, propone por lo menos un debate de este punto de vista. ¿Podemos ser independientes de Estados Unidos, sí o no? La pregunta acerca de si queremos o no vincularnos a Estados Unidos me parece que es un debate que quedó en el tiempo. La discusión del futuro de la Argentina es qué nivel de integración nosotros como país queremos tener con el mundo. Podemos tomar la decisión de aislarnos, mirarnos el ombligo y ya conocemos los resultados. El déficit de nuestra balanza comercial, nuestras exportaciones deterioradas, inflación, o podemos pensar que el futuro de la Argentina y el crecimiento va a estar unido a la inversión y a las exportaciones. Y eso requiere de una integración inteligente, moderna, pragmática con el resto del mundo. En un momento en el siglo XXI donde todos los productos que consumimos se generan a partir de cadenas globales de valor, donde cada país aporta aquello que sabe hacer o aquello en lo que es bueno, la Argentina no puede aislarse. La Argentina tiene que tomar la decisión de vincularse de manera responsable y seria, aportando al mundo lo que la Argentina tiene para aportar, que no es solamente materia prima, sino que son productos de valor agregado importantísimos. Bueno, muy bien. Gracias a Rodrigo López Molina, concejal de la ciudad. Tenemos la encuesta, la vi recién. Puede ser, mirá, se dio vuelta, se dio vuelta. El 59% que no. Y el 41% que sí. Podemos ser ajenos o independientes de Estados Unidos. Vamos a un corte, enseguida volvemos con el doctor. Gracias por estar a ambos, ¿no? Por participar. Esto vamos a tener 15 minutos más de programa. Esto es Viceversa. Hacemos una pregunta con respuestas distintas. Bueno, Enrique del Percio, ¿qué pensás de lo que escuchábamos recién del concejal López Molina? Concuerdo en grandes rasgos, en cuanto que obviamente en el mundo de hoy es impensable hablar de una independencia como un aislamiento absoluto, eso sin duda. Por eso estábamos hablando de interdependencia. Lo que pasa es que, volvemos a repetir, hay ciertas cuestiones de escala que hace que sea muy difícil negociar de igual a igual. Concretamente la pregunta era con respecto a Estados Unidos. Se hace difícil, por eso el problema de la integración. Ahora, para dar un ejemplo en un ámbito que yo conozco mejor que los temas económicos directamente, el ámbito académico. Cada vez más universidades en América Latina le pagan a sus docentes una buen fee, un buen bonus, por publicar en determinadas revistas. Esas revistas son revistas que se hablan en inglés, que están indexadas en EASY, para los que conocen el tema este. Si yo estoy hablando de ciencias físico-naturales, la cosa está bien, pero resulta que esto mismo pasa cuando estás hablando de temas tales como democracia, justicia, libertad, persona, ser humano, sociedad. ¿Es lo mismo pensar desde un lado que desde otro? Claramente no. Y ahí entonces encontrás un tema interesante, porque no es que Estados Unidos, que el Departamento de Estado le exija a nuestras universidades hacer eso. Hay una colonización cultural que es todavía más grave.
el pensar que porque se publica en una de las revistas de filosofía o de ciencia política norteamericanas se tiene más prestigio, cuando los temas que están apuntando y los jurados de esas revistas obviamente se van a interesar más por sus problemas. Un poco el tema de la independencia tiene mucho que ver justamente con esta dependencia cultural de la cual yo no creo que sean responsables, por lo menos no son los únicos responsables, los países, llamémoslo del norte o centrales. Hay una cuestión que arranca desde cómo describimos qué pasó el 12 de octubre de 1492. Vas a ver que muchísima gente, nosotros mismos, si nos agarran desprevenidos, vamos a decir descubrimiento de América, ¿no? Mirá, ya estábamos descubiertos, ¿no? O sea, nos vemos a nosotros desde el lugar del vencedor. Para hablar mal de Buenos Aires, acá que estamos en Rosario, sí. ¿Por qué Buenos Aires tiene un barrio norte, tiene un barrio sur, tiene un oeste y el centro está en el este? El obelisco, todo esto es este. ¿Por qué no tenemos este? Porque nos miramos a nosotros mismos desde el este. Nos estamos viendo desde París. ¿Se entiende? O sea, mirá, esto es un tema, es una pequeña trampita, ¿no? Entonces, bueno, estas son esas cuestiones que hay que ir pensando seriamente y que no son tan fáciles como parece, pero muchas veces nos miramos a nosotros mismos sin darnos cuenta de lo que somos, de lo que valemos. Justamente dio en el punto que te quería preguntar, ¿no? 500 años pasaron del evento donde Cristóbal Colón impone inclusive esta cuestión, estamos hablando de colonia, y vinculado al nombre, ¿no? de Colón cuando llega a las costas americanas. 500 años después y no hemos podido revertir mucho esa idea. ¿Es optimista con el futuro, Jacobo, usted? Sí, claro. Tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Nuestras luchas, nuestras reflexiones. Y no es por eso solamente, sino porque tenemos la razón, ¿no? Porque nos humaniza, digamos, conseguir relaciones más, digámoslo así, igualitarias, ¿no? Con Estados Unidos y con otros países. Apuntamos a una mayor humanización a través del arte, de la cultura, a través de la política. Entonces, en ese sentido tenemos la razón, porque nosotros no estamos proliferando guerras, ni armando a la gente, ni vendiendo armas, sino que estamos hablando sobre una cultura de la paz, una cultura del entendimiento, una cultura, como dice la filosofía andina, ¿no? De la reciprocidad, de la complementariedad, ¿no? Aquí no se trata de ser autosuficientes, de mirarse el ombligo, como decía el Señor, sino se trata de buscar una interdependencia armónica, no de dominación, porque lo que ahora tenemos es una interdependencia de dominación, de abuso, descarado, de manipulación de los mercados. Hay un control, ¿no? del mercado. Entonces, en ese sentido, esto no es una relación humanizante, es deshumanizante, ¿no? Y es abusiva incluso, ¿no? Es prepotente, soberbia. En ese sentido es lamentable, ¿no? Que nosotros mismos muchas veces, los latinoamericanos y las latinoamericanas, nos colonizamos mentalmente, ¿no? Tenemos que hacer un acto de liberación. ¿Por qué pasa eso? Por la industria cultural, como lo señalabas, pasa por la educación formal también, ¿no? Se sobrevaloriza, ¿no? el pensamiento occidental. Yo estudié en Europa, pero cuando estudié en Europa yo no fui a ser colonizado allá ni a someterme, sino fui a establecer un diálogo, ¿no? con los autores europeos, hacer un diálogo. Intenté ser lo más simétrico posible y también a compartir mi experiencia en el mundo andino como latinoamericano. Entonces jamás a someterme, ¿no? a la academia europea, sino a intentar establecer un diálogo, ¿no? con los profesores, etcétera, ¿no? Yo lo veo así, el hecho de estar en Europa, no someterse, ¿no? De manera acrítica, ¿no? a lo que ellos proponen, ¿no? Se respeta, por supuesto. Ellos también tienen mucho poder económico para poder difundir su pensamiento, ¿no? Los que tenemos un pensamiento alternativo no tenemos el poder económico para difundir nuestro pensamiento. Pero sí hay que revalorizar mucho la vida cotidiana, la cultura de los pueblos, las organizaciones sociales. Pienso que no es solamente un discurso de politiquero, sino es necesario, ¿no? Que nos revaloricemos, que empecemos a pensar. Tenemos nosotros, por ejemplo, los aymara, yo desciendo de los pueblos aymara, tenemos nuestra literatura, nuestra poesía, nuestra música, y tenemos que comenzar a revalorizar eso, y es una manera de descolonizarnos mentalmente, ¿no? Revalorizar, volver a lo nuestro, volver a la tierra, a la Pachamama, volver a la sabiduría de nuestros ancestros. Es una manera también de descolonización, ¿no? Y en las universidades, por supuesto, ¿no? Tenemos que empezar a privilegiar también otras epistemologías, ¿no? Que vienen del sur, que vienen de los pueblos originarios, de las mujeres, que vienen de los barrios, ¿no? Hoy a las 5 menos 10 van a estar los dos en la Universidad Nacional de Rosario, en calle Maipú, ahí en la sede de gobierno de la UNR, para hablar sobre esto, ¿no? Sobre la filosofía, la descolonización en Latinoamérica, un mundo distinto. ¿Es posible un mundo distinto, Emilio?
Enrique. Enrique, la segunda vez que te digo Emilio, perdón. Mira, un mundo distinto es posible. Ahora, yo a diferencia de Jacobo no soy optimista. ¿No sos optimista? Entonces cuando te planteo un mundo distinto me decís que no. No, porque yo tengo esperanza, que no es lo mismo el optimismo que la esperanza. Digamos, los indicadores que veo son... Pero el mundo muchas veces mostró indicadores tan graves, incluso peores que este, y sin embargo la cosa salió. Ahora, tengo esperanza porque estoy viendo además, y esto sí es un indicador claro, cada vez más gente joven que en el área mía, la filosofía, las ciencias sociales, está cada vez más molesta por lo que Jacobo bien señalaba. ¿Qué es esto de que los únicos filósofos que escribieron o dijeron algo importante son varones, blancos, europeos? ¿Por qué pensar que la filosofía, primero, por qué pensar que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía? Viste que en general en las facultades se cree que estudiar filosofía es qué dijo Platón, qué dijo... Obviamente hay que estudiarlos, pero hay que estudiarlos como alas que te permitan volar, no como pesos que no te permitan seguir pensando. Y sobre todo hay que trabajar con cuál es la filosofía de nuestro pueblo, cuál es la filosofía... no solamente la filosofía andina, que es tremendamente rica, sino lo que también señalaba Jacobo, hay una filosofía muy fuerte en nuestro pueblo, pero si nosotros creemos que la única filosofía es la que está en los libros, y en los libros que tienen muchas citas a pie de páginas, tantas citas que a veces parecen más casas de citas que libros, si pensamos en eso, sonamos. Ahora, si repensamos la cosa, podemos ver el mundo distinto porque además podemos entendernos a nosotros de otra manera y porque vamos a poder además tener más herramientas para escuchar de verdad al otro, que es lo más importante. Le preguntamos si podemos ser independientes de Estados Unidos al doctor Diego Giuliano, fue también dirigente político, es dirigente político de la provincia de Santa Fe, y esto decía. Vivimos en un mundo interdependiente. Sucede que hay países que de alguna manera tienen hegemonía sobre el mundo. Prueba de ello es que ante la crisis de la Argentina, lo primero que hace el gobierno es mandar a sus funcionarios a Washington, y eso lo informa casi por cadena nacional. Y la noticia más importante parece ser el llamado telefónico del presidente de la Argentina a Trump para resolver el problema. Lo cierto es que nosotros tenemos que recuperar la independencia desde nuestra perspectiva. La posibilidad de decidir por nosotros mismos las cosas que podemos decidir por nosotros mismos. La globalización en el mundo ha fracasado. Solo se ha globalizado la tecnología y las finanzas. Y lo estamos pagando bastante caro los argentinos. No se globalizaron ni los derechos laborales ni los derechos humanos. Ni se ha globalizado la compasión. Lo importante es que querramos ser independientes más que si podemos ser independientes. Bien, y a ver qué pensás vos del otro lado. Gracias a Diego Giuliano por colaborar también. Tenemos un testimonio de Juan Monteverde para el cierre también. Pero a ver qué pensás vos del otro lado, cómo va la encuesta. Bueno, el 41 que sí, el 59 que no, ¿no? Podemos ser ajenos o independientes a la mirada todopoderosa. ¿Qué pasa con los rebeldes del imperio, digamos? Porque en realidad quienes se rebelan a ese diseño de no tocar timbres en los países poderosos, no pedir auxilio, inclusive en algún momento confrontarlo, ¿no? Como ha pasado, digamos, acá hubo un bloque latinoamericano en un momento donde se coincidió Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, bueno, Venezuela, Brasil con Lula. ¿Qué pasa cuando se coincide en esos momentos y parece que se establece un bloque de cierta rebeldía a ese poder hegemónico, Jacobo? Sí, las relaciones políticas en América Latina son muy tensas, muy complicadas, ¿no? Ahora mismo existe, como dice Rafael Correa, una restauración conservadora que está buscando judicializar la política, etcétera. No tenemos el caso de Lula, acá mismo con Cristina Fernández, en el caso de Correa, que también lo quieren meter a la cárcel, etcétera. ¿Ves que hay algo coincidente? Entonces, digamos, pero también digamos lo que es el progresismo, la izquierda se intenta rearticular, ¿no? Y la gente, por ejemplo, en Bolivia hay un proceso ya casi irreversible, ¿no? de concientización, ¿no? de las organizaciones. Va a ser muy complicado de que digamos, como pasa en Chile, bueno, en Chile es un caso un poco diferente, ¿no? Porque ahí parece que no interesa mucho a quién gobierne, ¿no? Porque en realidad la que gobierna es la derecha económica, como dicen algunos intelectuales, ¿no? Sea quien sea el presidente. Sí, es la derecha económica la que en Chile está por encima de los políticos, ¿no? Y, en fin, entonces yo veo de que es necesario la resistencia. Ahí lo pongo como una rebeldía. Cuando hablo de optimismo, claro, no... ¿De qué manera le imaginas a la resistencia? En base a esto, a proyectos.
proyecto de sociedad, ¿no? Como se estuvieron planteando en Bolivia, y que también va acompañado o en Ecuador, en fin, que va acompañado también de toda una propuesta económica. Eso es muy importante, ¿no? El vicepresidente de Bolivia hablaba de que no es suficiente solamente el discurso político, sino tener una estrategia económica, un plan económico que pueda financiar, ¿no? Digamos, toda esta revolución cultural, política. Entonces es muy importante que el progresismo, la izquierda comience a trabajar en el tema económico, ¿no? Porque ahí es donde más flacos está, ¿no? Que no sea solamente una revolución cultural, política, sino también que se acompañe con lo económico. Ahí es donde generalmente la izquierda o los progresismos flaquea un poco, ¿no? En tener una propuesta clara económica. Pero la rebeldía es muy importante como resistencia. Le preguntamos a Juan Monteverde, concejal de la ciudad de Rosario, lo mismo, y ahí esto decía. Me parece que la pregunta es un poco más profunda y tiene que ver con si se pueden construir sociedades donde el eje organizador no sea la ganancia o el mero lucro o lo material, sino el ser humano esté en el centro. Digamos, si se pueden construir sociedades organizadas por valores diferentes, sobre valores de la cooperación y no de la competencia. Y creo que la respuesta es que sí, que se puede, y creo que ser independientes y autónomos de Estados Unidos significa eso, poder construir un sistema diferente al sistema neoliberal que funcione y que reparta las cargas, los derechos y las obligaciones de manera más justa y donde entremos todos. Claro que se puede. Bueno, le agradecemos a los concejales. Bueno, reflexión final, Enrique, ¿podemos, no podemos? ¿Debemos, no debemos? ¿Cómo la ves vos desde, obviamente, los zapatos de una Argentina que hoy está discutiendo todo el tiempo, ¿no? Repito lo que decía al inicio, podemos, creo que debemos, no es fácil, hay que tener ganas. Siempre, desde que el mundo es mundo, los poderosos le imponen el tributo a los vencidos. Es cuestión de ver quién son los que se llevan la ganancia para darse cuenta de por qué vale la pena jugarse para ser independientes en ese sentido claro de independencia en la interdependencia. Jacobo, ojalá te muestren la ciudad, ojalá puedas recorrer, digamos, sé que tenés pocas horas aquí en Rosario. Gracias por venir. Una reflexión final tuya, por favor. Es importante siempre partir, como decían los teólogos de la liberación, la opción por los pobres, yo diría la opción por las personas más vulnerables, y a partir de ahí comenzar a hacer ciencia, a filosofar, a hacer planes económicos, a hacer política, ¿no? No olvidar ese punto de partida que es la opción por las personas más vulnerables. Desde ahí se hace la política, la economía, se diseñan los planes económicos de abajo para arriba, digamos así, atendiendo a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y de ahí también debe generarse un pensamiento filosófico, literario, etcétera. Bueno, eso podría decir como reflexión final. Muy bien, gracias por venir, Jacobo. Muy bien. Y bueno, perdón por haberte bautizado 2 veces. No hay problema. Emilio del Guercio era un músico notable del grupo Almendra, ¿no? Enrique, bueno, un nombre que me remitió seguramente, ¿no? Bueno, a ver cómo termina la encuesta del otro lado. Bueno, el 40% que sí, el 60% que no. Es un detalle, tan solo un mapeo. Ojalá los deseos nos lleven a un buen puerto y podamos ponernos de acuerdo. ¿Qué tan difícil es ponernos de acuerdo en este lugar del mundo, al menos, ¿no? Hay miradas tan distintas que combaten hace ya 2 siglos. Ya llevamos 2 siglos fácil discutiendo a qué rumbo tomar. Bueno, esto es Viceversa. Nos vemos el próximo miércoles a las 14 en punto en Canal 3. Estamos en vivo. Lo que sigue es la programación del canal.